Entonces nos mintieron, simplemente el presidente nos mintió diciendo que era una guardia civil y ahora, la semana pasada, mandó el presidente una iniciativa de ley para que esta guardia que es civil pasara a la Sedena. Eso no se puede, ¿no? De A hecho, ver, ¿se están pasando la Constitución por el arco del triunfo? claro, la pisan la Constitución y deciden lo que ellos quieren, porque en nuestra Constitución dice claramente que la seguridad pública es un asunto civil, no militar. Lo mismo que la Policía Federal, pero destruyeron a la Policía Federal e hicieron una nueva corporación que es la Guardia Nacional. Fue un error, María Elena, fue un error eh, destruir a la Policía Federal que con sus errores, pero había dado resultados. Que en realidad no estaban formando una corporación civil. O sea, nos hicieron creer que sí, pero el presidente con el secretario de la Defensa acordaron otra cosa distinta. Pero no es culpa de los soldados y marinos que están ahí, es culpa de sus jefes, ¿no? Que los mandaron a hacer algo que no saben hacer. Y entonces por eso es que vemos muchísimas patrullas destrozadas, porque no saben ni manejar, ¿no? Luego, ¿cómo van a hacer investigación si la gran mayoría de la tropa que mandaron a la Guardia Nacional no tiene ni siquiera preparatoria? La militarización del país, este asunto que ocupa y preocupa particularmente a una amiga que yo quiero y admiro profundamente. Es María Elena Morera, ella es presidenta de Causa en Común y es generosa hasta decir basta. Gracias, María Elena. Al contrario, Tony, muchas gracias por siempre pensar en las causas ciudadanas y en los temas más importantes que hoy le preocupan a los ciudadanos y nos preocupan pues a todos los mexicanos, bueno, con sus excepciones, ¿no? Con las excepciones de los que cambian de parecer según el lugar donde están. Oye, ¿qué pasa, María Elena? ¿Cuál es el problema? A ver, para quien no lo sepa, con peras y manzanas, ¿cómo empieza esto? ¿Qué está pasando? Mira, esto empieza porque ya llevamos pues por lo menos 30 años con militares en las calles, por una u otra razón. Primero empezaron con el tema del narcotráfico, pues yo creo que desde los años 70, ¿no? O sea, llevamos 50 años. Y después se fueron metiendo cada vez más y más a temas de seguridad con el presidente Calderón y con el presidente Peña Nieto. Cuando al final del sexenio del presidente Peña Nieto querían sacar una ley de seguridad interior para que los militares pudieran hacer tareas de seguridad pública. Sacaron la ley, sin embargo, esa fue desechada por la Suprema Corte de Justicia porque en nuestra Constitución dice claramente que la seguridad pública es un asunto civil, no militar, y que los militares, por supuesto, están para colaborar, para coordinarse, pero siempre bajo el mando de un civil, con tiempos acotados, en tiempo y en geografía, con una clara rendición de cuentas, y sin embargo, pues nada de esto se está cumpliendo con los militares en las calles. A ver, María Elena, déjame ver si entendí. Ajá. Según la Constitución, no es legal esto que se está haciendo de militarizar las calles de México, ¿cierto? Hasta el 2019, después de que la Suprema Corte de Justicia dice que no a la Ley de Seguridad Interior, pues no era legal que estuvieran ellos en la calle. Ahora con el presidente López Obrador se abrió otra perspectiva que fue en 2019 lanzan la ley de la Guardia Nacional y con ella queda inscrito en la Constitución que se haría una nueva institución porque destruyeron a la Policía Federal y que esta institución tendría mando civil y adscripción a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. O sea, era pues lo mismo que la Policía Federal, pero destruyeron a la Policía Federal e hicieron una nueva corporación que es la Guardia Nacional. Fue un error, María Elena, fue un error destruir a la Policía Federal que con sus errores, pero había dado resultados.
Sí, mira, yo creo que es un error y lo dijimos desde un principio. Creo que el presidente López Obrador dijo que toda era corrupta, pero nunca mostró un solo papel que demostrara eso. Y por supuesto, con los errores que tenía, con la corrupción que tenía en algunas áreas, se podía modificar y se podía mejorar mucho. Y sin embargo no lo hicieron así. La destruyen, hacen la Guardia Nacional, queda en la Constitución que es civil, pero el pie veterano del ejército y de la marina iban a ser como los primeros insumos junto con los policías federales. Así quedó en la ley. Y que además también quedó en la ley que hasta el 2024, hasta abril del 2024, estarían todas las Fuerzas Armadas para apoyar en seguridad. Hemos señalado cada vez que salimos con un estudio nuevo que en realidad no estaban formando una corporación civil. O sea, nos hicieron creer que sí, pero el presidente con el secretario de la Defensa acordaron otra cosa distinta. Y entonces la Guardia parecía ser civil, pero estaba raro que cada vez quitaban a más policías federales. Luego ¿Qué los hicieron, María Elena? Porque eso también supe, que desmantelaron a todos los policías, que los quitaron y llenaron esto de militares, ¿cierto? ¿Qué se hizo con esos policías? Así es, mira, de los 39,000 policías que había entre administrativos y operativos, el 80% era operativo, ¿no? López Obrador decía que no, que porque estaban en gabinete, pero pues los de inteligencia, los de investigación y los de científica tenían que estar en gabinete. En fin, los fueron quitando, algunos diciéndoles que ya tenían más de 60 años, a otros que porque tenían expedientes abiertos, a otros les inventaron expedientes, a otros los maltrataron. El caso es que ahorita no está clara la cifra de cuántos policías federales hay, pero de los 39,000 que había, yo creo que hay alrededor de 17,000 o de entre 15 y 17,000. Hay otras cifras que dicen que hay 23,000, ¿no? Pero como te decía antes, no los estaban formando como policías. Para formarlos como policías tenían que tomar un curso inicial de 970 horas, todos los que no fueran policías federales, el cual no se les dio. Tenían que tener el certificado único policial, que son 3 tipos de exámenes diferentes que todas las corporaciones de policía tienen. Tenían que asumir las 43 responsabilidades que les dieron de la Policía Federal, porque las copiaron tal cual, y sin embargo no estaban cumpliendo con eso. No solamente en nuestro informe, sino que el propio informe de la Guardia Nacional de 2021, que sacaron en febrero de 2022, dice que de los 8,000 y pico de personas detenidas por la Guardia, solo 14 fueron por investigación de homicidios. Las demás, pues se las encontraron en la calle o vete a saber cómo fue la detención, pero no fue por investigación. Entonces, no asumieron sus responsabilidades como policías federales, pero no es culpa de los soldados y marinos que están ahí, es culpa de sus jefes, ¿no? Que los mandaron a hacer algo que no saben hacer. Y poco a poco fueron quitando a los miembros de Policía Federal, y a los últimos que quitan son a los de policías de caminos. Escalonamiento, creo que le llamaron, que iban quitándolos de los estados hasta que ya los tuvieron me parece que ahorita ya nada más están en 2 estados. Y a todos los demás los quitaron y en su lugar pusieron marinos y sobre todo militares, pero sin conocimientos. Y entonces por eso es que vemos muchísimas patrullas destrozadas, porque no saben ni manejar, ¿no? Luego, ¿cómo van a hacer investigación si la gran mayoría de la tropa que mandaron a la Guardia Nacional no tiene ni siquiera preparatoria, ¿no? Entonces, nos mintieron, simplemente el presidente nos mintió diciendo que era una guardia civil, y ahora, la semana pasada, mandó el presidente una iniciativa de ley para que esta guardia que es civil pasara a la Sedena. Lo que pasa es que aquí hay un problema. La Constitución dice que tiene que ser civil,
Y en esta nueva ley que acaban de aprobar diputados y senadores de Morena, porque nada más era una ley, no era un cambio constitucional, solo necesitaban mayoría simple, aprueban que pase a mando de la Sedena, justo en un lugar directo, con órdenes directas del secretario de la Defensa, y cesan, eso dice la reforma, a todos los policías federales. A ver, Marilena, entiendo con esto que están violentando la Constitución, están violando la Constitución, porque sí, va a ser la Sedena quien maneje ahora a la Guardia Nacional, y claro, eso se supone que no se podía. Eso no se puede, ¿no? De hecho... A ver, ¿se están pasando la Constitución por el arco del triunfo? Claro, la pisan la Constitución y deciden lo que ellos quieren, ¿no? Esto, por supuesto, que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, porque van a empezar los amparos, tanto de los policías federales como seguramente de diputados y senadores de oposición. Pero para cuando la Suprema Corte de Justicia, que está con un tortuguismo que nunca habíamos visto, lo decida poner un proyecto y lo voten, posiblemente pasen 2 años o 3. ¿Por qué debe preocuparnos? Porque también es cierto que la gente dice, pues si los policías no me cuidan, ¿por qué no me van a cuidar los soldados y marinos? ¿No? Y me parece muy válido. La gente está no solamente enojada, indignada y con mucho dolor por la violencia y la inseguridad que hay en México. Sí, porque los abrazos no balazos, nomás no, María Elena. Exacto, porque nomás no sirven de nada porque no es una estrategia de seguridad. Y en los estados donde han estado operando mucho tiempo, la confianza en marinos y en el ejército baja, ¿sí? Entonces... Porque simple y sencillamente no son policías, María Elena. ¿Estás exacto, de acuerdo? Pues porque no lo saben hacer, porque no saben cómo acercarse a la gente y ayudarles a resolver un conflicto familiar, ni ayudar a resolver que los chavos están tomando en la calle, ¿no? Y en lugar de asustarlos y llevárselos, llega un policía y les pone un estate quieto y bueno, ya cada uno se irá a su casa o a hacer una travesura por otro lado. Pero los militares no saben hacer esto. Además, tenemos el grave riesgo que con la cantidad de dinero que se les ha dado a los militares, no solamente los casi 230 mil millones que tiene la Secretaría de Defensa, de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, además de esos recursos, pues se les han dado muchísimos millones. Entonces, todo ese dinero que es muy difícil de fiscalizar, pues todo eso también provoca corrupción, ¿no? Entonces... Oye, María Elena, dime una cosa, es de sabios cambiar de opinión, se vale cambiar de opinión, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cambiar de opinión cuando se es líder de un país, de una nación, cuando se es el líder popular con arrastre, con fuerza, aún y a pesar de todo, ¿se vale? Mira, el presidente no cambió de opinión. Eso lo dicen como para justificarlo, ¿no? Pero decir que porque se va a ir la guardia a Sedena, entonces ya va a ser una guardia buena, cuando hemos visto 3 años en que la guardia no ha funcionado, pues es hablar sin argumentos, ¿no? Pero además de eso, tú recordarás, Tony, que el presidente le dio una entrevista a La Jornada en el 2019, donde le dice, y lo repito en sus propias palabras, dice, si por mí fuera, yo desaparecería al ejército y lo convertiría en Guardia Nacional. ¿No? ¿Así de plano? Así, esa fue su declaración. ¿Pero qué significa esto? ¿Que el presidente desconoce realmente qué es la policía y qué es un militar? ¿O está mal asesorado? ¿O de qué se trata, María Elena? Porque es un presidente, no es ningún tonto, ¿o sí? No es ningún tonto. Él sabe, él declaró varias veces que los soldados y los marinos hacían muy poco y que deberían de ser policías, ¿no? Que porque la seguridad estaba muy mal. Pero esto no lo pudo hacer por medio de la ley que hicieron en el 19, porque la misma gente de Morena se opuso a que fuera militar, ¿no? Y por eso es que él, por abajo de la mesa, siguió con su mismo plan de hacerlos militares
Y ahora, pues mete en un problema a las Fuerzas Armadas, porque aunque también el secretario de la Defensa quiera que sea así, pues hay muchas cosas que no caben. Tenía el mando operativo la Sedena, porque así trabajaban, y el mando administrativo la Secretaría de Seguridad. Y era tal desastre, bueno, sigue siendo tal desastre, porque los cuarteles que se construyeron para la Guardia Nacional no estuvieron a nombre de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana o de la Guardia Nacional, como debió de haber sido, sino que estaban a nombre de Sedena, los predios que les cedieron los municipios para los cuarteles. Luego, el 80% del personal de la Guardia Nacional realmente eran aviadores del ejército de marina, porque cobraban en el ejército o en la marina, y sin embargo trabajaban para una institución diferente que es la Guardia Nacional. A las personas que pudieron reclutar, porque recordarás, Tony, tu auditorio, que al principio se abrió una convocatoria para la gente que quisiera entrar a trabajar a la Guardia Nacional. Estas personas que entraron, lo que nos han dicho en sus propias palabras, es que ellos entraron a la Guardia, pero los obligaron a adscribirse al ejército y en algunos casos a la marina. Y eso es, pues, reclutamiento forzado. María Elena, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? A ver, hagamos este ejercicio. Te encuentras con López Obrador. ¿Qué le dirías en torno a este tema? Mira, yo le diría que cumplan con el séptimo transitorio de la reforma constitucional a la Guardia, donde claramente dice que se iba a hacer un diagnóstico de todas las policías del país y que se iba a poner presupuesto para desarrollarlas. Simplemente eso, porque eso es lo que necesitamos. De otra manera, siempre estaremos en el círculo vicioso de más militares y policías debilitadas. Claro. ¿Y no le reclamarías, oiga, sus abrazos no balazos, etcétera? ¿O eso ya sería parte? Pues mira, ese reclamo no serviría de nada porque él no va a cambiar lo que está haciendo, ¿no? Seguramente sabe que está mal, sabe que ha sido un fracaso la estrategia y por eso ahora piensan llevarse a la Guardia Nacional y después pues echarle la culpa a los militares que no lo hicieron bien, ¿no? Gracias por haber participado en este programa. Suscríbase, denle like si les gusta, qué opinan de lo que ha dicho María Elena. Compartan, por favor, para que todo, absolutamente todo México se entere de la verdad. Yo soy Tony Aguirre, pusimos el dedo en la llaga. Hasta la próxima.